El día de hoy vamos a dedicarlo a estudiar dos conceptos que son claves y están unidos en las catequesis de la teología del cuerpo, ¿no? Sobre todo en el primer ciclo, que son conocimiento y procreación. Digo esto porque, si bien vamos a verlo ahora en las catequesis 20 a 22, después en el sexto ciclo vuelve el Papa a analizar el concepto de procreación, pero ya más bien relacionado con la paternidad responsable, ¿sí? Haciendo un análisis más, digamos, detallado sobre Humane Vitae. Digo más detallado porque todas las catequesis que conforman este corpus, que algunos denominan teología del cuerpo, son para explicar una antropología adecuada a la Humane Vitae, ¿no? Aplicamos una antropología adecuada a partir del Génesis, de Mateo, de Efesios, del Cantar, de Tobías, etcétera. Bueno, es una antropología más bien bíblica, inspirada por la palabra de Dios, para poder explicar correctamente Humane Vitae. Y no quiere decir esto que Pablo VI no lo haya pensado de esta manera, sino que en Humane Vitae, como es un documento que va hacia la cuestión directamente, no se detuvo a hablar sobre cuestiones antropológicas. Entonces, estas catequesis ayudan muchísimo a poder comprender algunas palabras, como por ejemplo procreación, y después significado unitivo, significado procreativo, como vamos a ver más adelante, y a su vez la paternidad responsable, que va a aparecer, como decía, en el sexto ciclo. Bueno, ayudan para entender todos esos conceptos arraigados en una correcta interpretación de la voluntad de Dios desde el inicio de los tiempos. Entonces, el mismo Papa, Juan Pablo II, en la Catequesis 22, va a decir que una correcta teología del cuerpo tiene sus raíces en los orígenes bíblicos, es decir, en el Génesis. Entonces, nosotros hacemos exactamente lo mismo que nos pide el Papa, y es empezar de allí. Resta también aclarar que estamos ya terminando este primer ciclo, queda la catequesis 23 y ya iniciamos con el segundo ciclo. En esta catequesis 20 a 22, que están inspiradas sobre todo en un versículo del Génesis, versículo 4.1, capítulo 4, versículo 1 del Génesis, vamos a ver que el Papa se detiene a hablar sobre el concepto de conocimiento, ¿no? Cuando se dice que se conocen, que Adán conoció a Eva, el Papa, evidentemente, ayudado por la exégesis contemporánea de su tiempo, nos dice que ese conocer se refiere a la unión sexual, es decir, a la unión conyugal, entre ellos que son esposos. Entonces, esa unión conyugal algo va a decirle tanto a uno como a otro. Por ese motivo, he preparado una presentación sencilla, ¿no? Aquí está, sobre estas catequesis. Muy sencilla, solamente para que tengamos algunos párrafos eh, para subrayar y comentar. Primero, el 23. Recuerden que 20 hace referencia a la catequesis y el 3 es el numeral que aparece siempre allí. Cuando pongo una letra detrás del número, se hace referencia a que es el primer, segundo, tercer párrafo según corresponda, ¿no? A, B, C, D. Bueno, dice aquí, efectivamente, así a través del término conocimiento utilizado en Génesis 4:1-2 y frecuentemente en la Biblia, la relación conyugal del hombre y la mujer, es decir, el hecho de que a través de la dualidad del sexo se conviertan en una sola carne, ha sido elevado e introducido en la dimensión específica de las personas. Bueno, ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este párrafo parece sencillo, así a simple vista, sin embargo, yo sí subrayé algo en rojo para que ustedes se detengan y observen que el Papa, cuando da estas catequesis, incluye algún contenido que él ya había analizado con anterioridad, pero no como Papa, sino más bien como filósofo barra teólogo. Específicamente aquí como filósofo, cuando habla de la dimensión específica de las personas. En el libro Amor y Responsabilidad y en Persona y Acto, que son dos libros que yo cito mucho porque, digamos, para poder comprender una filosofía correcta del Papa, hace falta referirse a sus libros que son propiamente filosóficos, sobre todo Amor y Responsabilidad, que habla sobre el amor humano. Bueno, la dimensión específica de las personas
se refiere a que entre las personas y los animales hay una diferencia específica, ¿no? Que algunos, como por ejemplo Boecio, tratan a través de la racionalidad. Entonces, esta racionalidad de los sujetos hace de su relación algo distinto. No solo la racionalidad, sino también, y sobre todo, vamos a decirlo, la voluntad. Digo sobre todo porque el amor es un acto de la voluntad. Entonces, sobre todo de la voluntad. Pero esta dimensión específica de la que habla aquí el Papa, no se refiere solamente a que son personas, sino que actúan como tales. ¿Sí? Por ese motivo, la dualidad del sexo no es vivida aquí como un ser macho o ser hembra, como sí lo es en los animales, sino que aquí hay una conciencia, este mismo ser varón o ser mujer, que permite que ese acto sexual sea también con conciencia, responsabilidad y libertad, haciendo de este mismo acto también una experiencia fundamental para el conocimiento mutuo de las personas. Por ese motivo, este conocimiento del que se habla en Génesis, que nosotros ya hemos dicho, se refiere al acto conyugal, es también una posibilidad de experimentar qué significa este ser varón y ser mujer, y sobre todo qué significa ser esposos. Porque allí lo que sea no es una masculinidad o una feminidad, allí lo que sea son personas. Entonces, el Papa subraya sobre todo esta dimensión específica de las personas para que nosotros podamos tener en cuenta que un conocimiento como tal solamente puede ser dado en el ámbito de las personas. Pero, cuidado con esto, puede ser también despersonalizador cuando en ese ámbito de las personas justamente no se vive como personas. ¿Qué significa esto? Sencillamente, si uno se remite al primer capítulo de amor y responsabilidad, el Papa ya ahí comienza a distinguir lo que podemos denominar el ámbito de las personas, el ámbito de las cosas, el ámbito de las cosas animadas o los seres no racionales. Depende de cómo lo quieran llamar, el Papa ahí no es muy preciso, simplemente dice que los animales no son cosas, pero no dice, no está diciendo qué cosas pueden ser, cómo denominarlos. Pero más allá de eso, ese primer capítulo, el Papa va separando los ámbitos. Entonces, si bien la cópula se da, por ejemplo, en los animales, esa copulación no es un acto conyugal, porque no hay conciencia del don, ¿no? No hay conciencia ni de lo que se da ni tampoco de lo que se recibe, haciendo de ese acto, el acto copulativo entre los animales, simplemente un orden natural, ¿no? Una expresión del orden natural, pero sin ningún rasgo de humanidad, ¿no? Porque allí no hay ningún tipo de libertad. Y en cambio en los hombres, que se da esto de una forma humana, hay un cierto peligro, ¿no? Que es también aquello que otorga todavía de mayor mérito este mismo acto. ¿Cuál es el peligro que encontramos aquí? Sencillamente que la persona puede utilizar al otro. En el capítulo 1, Amor y Responsabilidad, se expresa muy bien a qué me refiero, ¿no? Uno puede hacer del otro objeto de uso. Entonces, por este motivo, esta dimensión específica de las personas hace referencia a una posibilidad de conocerse mejor y a un peligro, ¿no? En el desconocerse mediante el uso del otro. Porque hay un cierto desconocimiento cuando uno utiliza a la otra persona. Un desconocimiento de que el otro es una persona y un desconocimiento de que yo estoy llamado a tratarlo como persona y a vivir esa relación personal. ¿Mm? Por ese motivo, podemos hablar que en el acto conyugal puede darse un conocimiento, pero hay un cierto peligro de un desconocimiento. Y eso es donde vamos nosotros ahora de a poquito a través de estas catequesis, ¿no? Sobre todo a través de la palabra procreación. La procreación mantiene cierta objetividad dentro del acto conyugal, ¿m? Lo cual es buenísimo porque lo más peligroso, a mi modo de ver, es librar a los hombres a un cierto relativismo de lo que significan las cosas. Entonces Dios no ha dejado eso así, ¿no? Dios le ha dado a la persona la posibilidad de poder comprender aquello que se vive de forma subjetiva, también en un marco objetivo. La procreación provee al acto conyugal de una naturaleza increíblemente humana y divina, porque provee al acto conyugal de una conciencia de que va más allá, ¿no? Va más allá.
Y ese ir más allá no depende de los seres humanos, porque el ser humano no puede crear un alma, el ser humano no puede hacer esta persona bella que nosotros después levantamos a los brazos y decimos que es nuestro hijo. El ser humano tiene hasta un punto, ¿no? de inherencia en la acción. Después, más allá de ese punto, actúa Dios. No hay otra forma de explicar esto. Porque nada inmaterial puede surgir de lo material. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que serían las siguientes citas. Catequesis 20, número 5. A. Dice, según el libro del Génesis, el datum y el donum son equivalentes, ¿no? Así lo dice el Papa. El datum y el donum son dos palabras latinas que parecen iguales, pero no. El datum es lo dado, ¿no? Y el don es el don, lo que se confiere en sí mismo. El Papa va a hablar más que nada del datum como una forma de darse al otro, y el don algo que se recibe. Es decir, el datum es una forma activa y el donum es una forma pasiva. No sé si se comprendió eso último, lo vuelvo a explicar. El, el datum significa lo que yo doy al otro, mi don, el don de mi persona a la otra, y el donum es, desde mi punto de vista, lo que yo recibo del otro, desde mi perspectiva de quién recibe. ¿Sí? El Papa dice que se va a dedicar más que nada en esta catequesis a hablar acerca del datum que del donum, ¿no? De lo que uno confiere al otro. Sin embargo, estas dos palabras latinas no van a volver a aparecer como tales, ¿no? El Papa ya no habla más de, datum o donum, pero bueno, quería hacer esa aclaración porque aparecen así tanto en el original italiano como en las traducciones españolas. Dice después, en el conocimiento conyugal, la mujer es dada al hombre y él a ella, porque el cuerpo y el sexo entran directamente en la estructura y en el contenido mismo de este conocimiento. Sí. ¿A qué se refiere el Papa con es dada? Ustedes recuerden que en el Génesis 2, nosotros cuando observábamos la creación y que Dios sometía a ese Adán, ¿no? Representando a la humanidad, a, a un test. Le daba a los animales, les ponía adelante, y este hombre no encontraba en ellos alguien con quien relacionarse, ¿no? Es decir, alguien adecuado con quien relacionarse, porque sí se relaciona con los animales, pero no de la forma personal que él tanto busca en su corazón. Y por ese motivo, el Papa nos dice a nosotros que, bueno, Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, un profundo sopor, para que a partir de ese momento fuera creada la mujer y el varón, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hemos hecho esta distinción en que en el original hebreo aparece el ish y el isha, ¿no? Después de este sueño, a partir de este sueño, ya no es el Adán que se fue a dormir, sino que más bien es el ish y el isha. Ahora, este varón y esta mujer, acá quiero retomar este concepto porque nos va a servir ahora para hablar sobre este datum y este donum, esta doble conciencia de la humanidad que son el varón y la mujer, a relacionarse completa en el significado propio de lo que es verdaderamente humano. Es decir, el varón solo, por sí mismo, no hace a la expresión última de lo que significa la humanidad. Tampoco lo hace la mujer. Lo que tienen que hacer ambos es relacionarse para poder comprender aquello que justamente les une como tal, ¿no? Les une como tal, me refiero al género humano, ¿sí? Por ese motivo, aquí el conocimiento conyugal es una experiencia única en la cual el otro me es dado, yo lo recibo. El otro se me da, pero también me es dado. ¿Por qué me es dado? Porque yo reconozco en el otro también la creación de Dios. Reconozco en el otro el don de Dios. Reconozco en el otro que en definitiva Dios me está dando la posibilidad de relacionarme con alguien y no con algo, ¿sí? Entonces, de esta manera, este conocimiento se experimenta, como decíamos en el 5a, como un datum y un donum, ¿no? En la reciprocidad del acto conyugal se experimenta tanto el dar y el recibir. Aquí se nos dice, porque el cuerpo y el sexo entran
directamente en la estructura y en el conocimiento mismo de este conocimiento, pero en el contenido mismo de este conocimiento. Es decir, si nosotros tomamos, como hacen algunos autores, por ejemplo, eh, no son autores con los cuales yo comulgo, ¿no? Pero el concepto me sirve. El hecho social, dice Durkheim, ¿no? Como una cierta construcción de experiencias individuales que tenemos ahí como si fueran una cosa. Bueno, nosotros pensemos así, pensemos el conocimiento conyugal como si fuera una cosa, por un momento nomás, solamente a fines pedagógicos, como una cosa. Es decir, el acto conyugal como algo, un objeto de estudio. Ahora, en ese mismo acto conyugal, tanto varón como mujer viven una experiencia, ¿no? Obviamente que la experiencia que se vive allí no es la experiencia que tengo yo cuando voy a jugar al fútbol o cuando tomo un vaso de agua. No, es distinta, porque allí lo que se da de una forma íntegra y completa, al menos en el significado original del mismo acto conyugal. Ahora, cada uno en el mismo acto conyugal puede vivirlo como dijimos antes, conociendo o desconociendo al otro. Pero supongamos nosotros que lo viven correctamente, ¿sí? Ahora, esa vivencia correcta del acto conyugal, uno experimenta. ¿Qué experimenta? El dar y el recibir, pero eso se experimenta siempre a través del cuerpo y a través de un cuerpo sexuado. No, no olvidemos eso. El cuerpo sexuado, aquí el Papa lo remarca, el rojo que está en la diapositiva es mío, ¿no? Sin embargo, digo que lo remarca porque lo menciona. El Papa lo menciona, o lo remarca así, porque yo al otro lo conozco a través del don de sí mismo, que habíamos dicho en otra lección, que se refiere a la persona como sacramento, que su cuerpo es el sacramento personal. Es decir, yo conozco a la otra persona porque experimento su cuerpo, experimento su ser corporal. Así cuando el otro me da la mano, por ejemplo, yo reconozco que me está saludando una persona, no una mano, ¿sí? Pero el cuerpo no es solamente una expresión totalmente exterior de una voluntad interior. El cuerpo también en sí mismo tiene un significado, que es a lo que dedicamos la anterior lección que tuvieron conmigo, ¿no? El significado esponsal del cuerpo. El cuerpo es sexuado, quiere decir que en su génesis, en sus inicios, ya el cuerpo nos está enseñando que hay una diferencia específica entre varón y mujer, que hace también a la posibilidad misma del donarse. ¿Por qué yo puedo darme a la mujer? ¿Por qué le puedo recibir a la mujer? Porque somos distintos. No somos diversos, somos distintos, ¿no? La diversidad implica ningún punto en común. Nosotros somos distintos porque ambos somos seres humanos. Nos diferenciamos en el cuerpo, pero solamente, perdón, en el cuerpo sexual, en el sentido de que uno es varón y otro es mujer, pero no nos diferenciamos nada más que en eso, que no es poca cosa, pero a su vez tenemos siempre eso en común, que somos seres humanos. De hecho, en las primeras catequesis, el Papa cuando habla de la distinción entre varón y mujer, hace referencia a que ambos son una conciencia complementaria de la misma humanidad, una conciencia complementaria. Hace entonces del acto conyugal una posibilidad enorme, ¿no? De que esa conciencia complementaria de hecho se complemente y se realice. Así, al otro lo conozco a través de su cuerpo, que es un cuerpo sexuado, y ese cuerpo sexuado me dice algo a mí, además de la intención que el otro tenga para mi persona. ¿Sí? Bueno, 21.1a, ¿no? Dice, al conocer también se ha diferenciado de todo el mundo de los seres vivientes o animales, afirmándose a sí mismo como persona y sujeto. Aquí si nosotros vamos ya a la perspectiva subjetiva de quien conoce al otro, es decir, de quien está formando parte de este acto conyugal, bueno, más que formando parte, participando, diríamos, a través de persona y acto, participando de Caro Boctila, de este acto conyugal, y conoce al otro, también se conoce a sí mismo. Aquí nos viene muy bien ese pequeño párrafo de Gaume Spes, número 24, que nos dice que el hombre, 24c, que el hombre no puede conocerse a sí mismo si no es a través de un don sincero de sí. En otras palabras, si yo no me entrego, no me doy, si yo no recibo al otro, nunca voy a poder saber quién soy yo.
haciendo entonces imposible que yo pueda, en definitiva, decir yo soy si no tengo una relación personal o interpersonal. Es, digamos, para algunos puede sonar un poco trágico, pero en realidad es bellísimo. No es para nada trágico, porque que el hombre no pueda reconocerse a través de un no sincero de lo de sí a los demás, quiere decir que el hombre es naturalmente social y que todo en realidad de nuestra vida es social. Inclusive las palabras, como hemos referido en alguna ocasión, que nos son otorgadas, nos son dadas, nos son regaladas, nos son de hecho significadas y resignificadas una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida, las palabras son sociales. Provienen de una cultura, provienen de una familia, provienen de una experiencia personal o comunitaria, pero al principio siempre fue comunitaria. Es decir, pasó un perro y mi papá dijo, eso es un perro, y yo aprendí eso como perro, por ejemplo. Y cuando pienso en un perro, esa palabra me fue dada por él. Es decir, nosotros somos sociales desde el punto cero de nuestra existencia. Ahora, cuando yo entro en el acto conyugal, ¿no? En la experiencia del acto conyugal, decíamos antes, como si fuera algo, ¿no? Una cosa del acto conyugal, solamente de forma pedagógica. Allí yo me entrego y entregándome reconozco que soy capaz de una entrega. Es decir, que en el ámbito de mi propio significado esponsal del cuerpo, yo experimento de que se está dando, de hecho, aquello a lo cual estaba llamado este mismo cuerpo, y es a darse al otro. Se está dando eso. Y yo estoy reconociéndome a mí como aquel que se está dando a la otra persona. En otras palabras, la experiencia me permite a mí saber quién soy yo realizando esa acción. ¿Mm? Eso se da sobre todo por la conciencia, que acompaña siempre la acción, como explica Carol Boctila en Persona y Acto. ¿Sí? Entonces yo cuando realizo una acción, esa acción regresa a mí de algún modo, diciéndome, vos sos aquel que hizo tal cosa. Por ejemplo, si yo tomo agua, ¿no? Soy consciente de que estoy haciendo la acción en el momento que la hago, pero también, a su vez, en mi memoria todavía queda la imagen de que yo soy aquel que lo hizo. Eso es porque la conciencia me permite a mí no solamente reflejarme en el acto, ¿no? Como alguien que está haciendo algo, y que soy yo quien lo hace, sino también irradiarme en el acto, en el sentido de que me descubro a mí mismo realizando la acción, como si estuviera viéndome desde afuera, ¿no? Así la persona, por la conciencia y la acción, llega a saber quién es sí mismo cuando justamente conoce al otro. En este sentido de conocer. Cuidado con esto. Aquí nos estamos refiriendo siempre al ámbito conyugal. Obviamente, en un religioso, esto no se da de esta manera. Hay otro modo, ¿no? Pero no es este mismo modo. Yo, en el día de hoy, me refiero exclusivamente a una relación conyugal porque es justamente a lo que se refiere el Papa en esta catequesis. Habrá que esperar más adelante, cuando veamos ya el ciclo sobre, eh, sobre la castidad por el reino de los cielos, bueno, o la virginidad, perdón, por el reino de los cielos. Bueno, ahí vamos a ver qué sucede con aquellos que son, como dice Jesús, eunucos por el reino de los cielos, o sea, se nacimos eunucos por el reino de los cielos. ¿Sí? Pero ahora no, me refiero solamente al ámbito matrimonial y conyugal. Entonces, afirmándose a sí mismo como persona y sujeto. La mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace al mundo. Así se revela también hasta el fondo el misterio de la masculinidad del hombre, es decir, el significado generador y paterno de su cuerpo, ¿no? O sea, la persona, la persona se conoce a sí misma. Perfecto, hasta ahí hemos llegado nosotros. Y habíamos dicho, pero conociéndose, también conoce tanto la posibilidad de donarse de su cuerpo como algo que ya estaba escrito en él desde antes, ¿no? Y del cual yo tomo conciencia a medida que justamente voy actualizando aquello que ya estaba destinado a realizar mi cuerpo como varón, ¿no? Y recibir el cuerpo femenino. Pero
aquí nos dice algo específico el Papa. Nos habla ya de masculinidad, ¿no? Es decir, masculinidad no es solamente un cuerpo sexuado, sino que masculinidad aquí se refiere al sentido mismo del ser varón, como después vamos a ver con el sentido mismo de ser mujer, ¿no? Primero, aquí el Papa nos dice algo de la mujer, de que se descubre como sujeto de la nueva vida humana, ¿no? Que se concibe y se desarrolla en ella. Esa es una frase muy bonita, porque fíjense ustedes que la experiencia del embarazo, ¿no? Le dice a la mujer algo distinto a lo que le dice al hombre, evidentemente, porque aquella que lleva una nueva vida en su seno, de alguna forma está experimentando algo que el varón nunca va a experimentar, ¿no? Pero también, cuidado con esto, el varón también experimenta algo que la mujer nunca va a poder experimentar. Y es que su esposa está embarazada. Y es que él siente la responsabilidad justamente de poder llevar adelante ese embarazo desde su responsabilidad, desde su ámbito de la responsabilidad. Es decir, él tiene que hacer algo también allí. No es que no hace nada, ¿no? Tiene que hacer algo. Porque ver a la esposa embarazada le da a él un nuevo rol, entre comillas, ¿no? Dentro de la dinámica, dinámica conyugal o familiar. Pero también le da a él conciencia de lo que está llamado a hacer, que es un cierto sostén, ¿no? Un sostén que yo no me refiero a un sostén económico, que sería muy simple verlo de ese modo, sino que me refiero a un sostén en todo, en todas sus dimensiones, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta que una mujer embarazada, tuvieron la experiencia propia o la de algún familiar, una mujer embarazada no necesita solamente de dinero o que alguien que le ayude con las cosas de la casa, porque a veces no puede por el mismo embarazo, sino que también necesita alguien con quien hablar, ¿no? Porque el embarazo tiene una experiencia muy, muy interesante y es que la mujer tiene que estar a veces más bien quieta que en movimiento, ¿no? Y esa quietud ayuda también a la reflexión. Una reflexión solitaria es a su vez una reflexión olvidada. Entonces, la persona busca a otro, ¿no? Y así es muy interesante ver cómo en las mujeres que están embarazadas generalmente llaman más por teléfono, cuando está el marido trabajando fuera de la casa, ¿no? Buscan esa comunicación, ¿no? Por el mismo ámbito que de reposo que están llamados a vivir. Pero también el varón entiende esa responsabilidad de otra manera, como les decía antes, ¿no? Porque ya no es frente a uno, sino frente a dos. Y si uno quiere decirlo más correctamente, frente a tres. Están Dios, la esposa y el hijo. ¿Mm? Una triple responsabilidad. Responsabilidad en realidad viene de latín y significa responder hace, ante, ¿no? ¿Ante quién respondo? Bueno, entonces, así se revela también hasta el fondo, dice aquí el Papa, el misterio de la masculinidad, hasta el fondo, ¿no? Y el Papa no es que no está hablando del acto conyugal, simplemente está hablando del acto conyugal y la procreación. Es la procreación quien revela hasta el fondo esta masculinidad o esta maternidad o feminidad, ¿no? Feminidad. Y la paternidad del hombre. Entonces, ¿por qué hasta el fondo? Porque el cuerpo en sí mismo, su significado, digamos, más bien objetivo, sin entrar en mi cuerpo, en su cuerpo, etcétera, sino el cuerpo así, como visto desde afuera, el cuerpo sexuado, tiene un interesante significado objetivo, porque como veíamos antes con el significado esposal del cuerpo, cuando uno ve un cuerpo y ve que es varón o ve que es mujer, ella algo le está diciendo, ¿no? De que hay ciertas posibilidades que se pueden llegar a dar y hay ciertas posibilidades y ciertas también después responsabilidades, como decíamos. Entonces, la persona entiende que el cuerpo algo le está diciendo, ¿no? ¿Y qué nos dice? Es la cosa. ¿Hasta qué punto está llamado el cuerpo a decirnos algo? Bueno, aquí el Papa es muy claro con la idea. El cuerpo nos llama sobre todo al ámbito de la procreación, ¿no? Cuidado, esto no quiere decir de vuelta que sea igual para todos. Hay personas que no están llamadas a esto porque están llamadas a otra vocación. Que hablamos siempre del que está llamado al matrimonio, cuya vocación es la matrimonial y familiar, ¿no? No hablamos de los consagrados ni los sacerdotes.
hablamos solamente del matrimonio. Bueno, hecho de nuevo ya de nuevo esta aclaración, este breve paréntesis, volvemos al tema. O sea, el cuerpo tiene una dimensión, una dinámica, mejor dicho, una dinámica que busca actualizarse. Y es que el varón termina siendo padre y la mujer termina siendo madre. Esta paternidad, esta maternidad, cuidado, también se dan en un ámbito que podemos llamar nosotros espiritual, ¿no? Porque el hombre no solamente engendra en el ámbito material, sino que engendra en el ámbito espiritual. ¿A qué me refiero? Vieron que en el ritual de matrimonio son llamados los esposos a educar a sus hijos bajo la fe católica. Esa allí es una bellísima ejemplificación de la educación, ¿no? Y la educación es una generación espiritual, ¿no? Es el ejemplo de educación ese, vivir, enseñar a los hijos a ser buenos cristianos. Después se enseñan matemáticas, filosofía, lengua, etcétera. Después, primero ser un buen cristiano. Y ahí uno lo está, entre comillas, pariendo nuevamente, ¿no? Porque vieron que hay dolores de parto. Bueno, también en el ámbito de la educación hay ciertos dolores, ¿no? Porque vemos que el hijo no aprende siempre lo que nosotros queremos que aprenda. A veces lo aprende mal, a veces no quiere escuchar, ¿no? A veces hay otros que le enseñan cosas contrarias a que nosotros queremos enseñarles a ellos. O sea, hay también dolores de partos en la educación que se afrontan. Y eso es bueno que así sea, porque nos da a nosotros cuenta de que estamos haciendo algo totalmente sacrificado, algo totalmente, entre comillas, altruista, es decir, totalmente por el otro. ¿Mm? Y es tratar de educarlo, pese lo que pese. Entonces, hay una doble generación, una generación, podemos llamarla material, y una generación espiritual. Entonces, esa masculinidad esa paternidad, esa maternidad, también deben observarse en el ámbito de lo espiritual. Un ejemplo muy bonito es cuando alguien trabaja como profesor, enseña algo y sus alumnos le responden correctamente. Uno se siente bien, ¿no? Se siente muy bien. Corrige un examen, ve una buena nota, le da gusto saber que alguien sacó una buena nota. Quiere decir que entendió la clase, que entendió el tema, que lo sabe explicar, ¿no? Y eso allí es porque tenemos la gratificación propia de una nueva generación, ¿no? Una generación espiritual. Bueno, por ese motivo, hablando ya en el ámbito corporal, en el ámbito material, el cuerpo está llamado a una generación que también es material, material como también lo va a ser espiritual, pero el cuerpo mismo no va a ser solamente de cuerpo, no de materia. Entonces allí Dios ha dado a ese cuerpo un significado esponsal que refiere directamente a la paternidad y la maternidad. Por ese motivo, en la procreación ellos se encuentran la plenitud de ese mismo conocimiento. Pues ya no se conocen simplemente como varón y mujer, se conocen también en su dimensión paternal o maternal, aún todavía no siéndolo, pero saben que está la posibilidad, ¿eh? Esto lo vamos a ver con profundidad en el último de los ciclos. La generación es una perspectiva que el varón y la mujer insertan en su recíproco conocimiento, por lo cual éste sobrepasa los límites de sujeto-objeto, cual varón y mujer parecen ser mutuamente dados que el conocimiento indica, por una parte, a aquel que conoce y por otra, a la que es conocida, o viceversa, ¿no? Este pequeño trabalenguas que tenemos al final solamente nos remite al concepto del datum y el donum, alguien que se da a alguien que recibe. Entonces, vemos que, lo último, ¿no? Vemos que la generación va a insertar en este dar y recibir una perspectiva nueva, que sobrepasa, dice acá el Papa, los límites de un simple conocimiento. Un conocimiento podría ser entre sujeto y objeto, ¿no? Aquí jugamos siempre con la analogía de la palabra conocimiento. Yo conozco algo, ¿no? Algo me conoce a mí. De alguna forma, por más que seamos dos sujetos, nos objetivamos, porque el otro es para mí objeto de un conocimiento, objeto de una acción. Es decir, en él termina mi acción como el punto final, pero debo considerar como un objeto en una cierta medida de la intención de la acción. Cuidado con eso, ¿no? Porque corremos siempre el riesgo de objetivar al otro en el ámbito, como decíamos antes,
de lo útil, ¿no? De lo útil, dice el Papa, de lo útil. Algo que puede ser desechado, algo que es un medio, pero no, el Papa acá se refiere simplemente a que el otro, siendo un fin de mis acciones, es de alguna forma un objeto de estas mismas acciones, ¿no? Pero ahora, el otro, dice aquí el Papa, cual varón y mujer, parece ser mutuamente, ¿no? Parece mutuamente. Varón y mujer. Ahora, ese sobrepasar los límites se da solamente por la generación. Si no, permaneceríamos en un ámbito lineal. En cambio, la generación integra en esta relación que podríamos ser interpretada de forma lineal una perspectiva que va para arriba, ¿no? Como si fuera un ángulo de 45 grados que se va elevando continuamente. ¿Por qué? Porque hace salir a ambos de esta relación que podríamos llamar hasta en un punto mala. ¿Por qué mala? Porque cuando ustedes habrán notado, cuando hay una habitación en una casa que queda cerrada durante muchísimo tiempo, después hay olor feo, olor a humedad, hay polvo por todos lados, uno entra a hacer, empieza a estornudar. Si hay manchas de humedad, se engrandecen, ¿no? Porque está todo cerrado. O sea, esto es lo que sucede cuando una relación se mantiene solo de a dos, ¿no? La generación abre toda una perspectiva que permite interpretar en el otro todas las dimensiones propias de la persona y, sobre todo, ver que el otro es mucho más que el otro, ¿no? El otro no es simplemente una mujer, simplemente un varón, es también una madre y un padre, aún si todavía no tuvieron su hijo, su primer hijo, pero lo es, porque en perspectiva propia de la generación y la procreación que están inscritas en el cuerpo, el otro potencialmente puede llegar a serlo. Así el amor que se vive entre los esposos es verdadero amor cuando está abierto a la perspectiva propia de la generación. Es decir, cuando está abierto a la voluntad de Dios, que pide justamente eso, entre la misma relación de los cuerpos. ¿Por qué digo que Dios lo pide? Porque varón y mujer al relacionarse de esta manera, el acto conyugal, viven en la dinámica propia del cuerpo una permítame la repetición, una dinámica, un dynamis, es decir, una potencia, una fuerza en griego, una energía, si se quiere también, que le supera. El cuerpo funciona de una forma que supera mi conciencia. No, por más que yo sea médico, por ejemplo, y pueda saber cómo funciona todo mi cuerpo, hasta el más mínimo detalle. Aún así, hay algo que me va a superar a mí. Es esa perspectiva de la generación, que es entre comillas, una producción o mejor dicho, una creación inmaterial, un alma. Algo me superó. Por ese motivo, la apertura a la generación es de hecho aquello que brinda a la unión sexual, al acto conyugal, de verdadero sentido y de verdadera posibilidad de reconocimiento de mi persona en el acto conyugal como de la persona del otro de una forma correcta. ¿Sí? Sigamos. Este párrafo es un poco más extenso que los anteriores porque es más complejo. Por ese motivo lo copié. Dice, en este conocimiento se encierra también la consumación del matrimonio, el específico consumatum. Así se obtiene el logro de la objetividad del cuerpo, escondida en las potencialidades somáticas del varón y de la mujer, y a la vez el logro de la objetividad del varón, que es este cuerpo. Mediante el cuerpo, la persona humana es marido y mujer. Simultáneamente, en este particular acto de conocimiento realizado por la feminidad y masculinidad personales, parece alcanzarse también el descubrimiento de la pura subjetividad del don, es decir, la mutua realización de sí en el don. Como ustedes habrán notado, el Papa utiliza las palabras justas y a veces las palabras justas son un poco complicadas de entender. Vamos a ir parte por parte, pero algunas cosas las voy a dejar porque las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo primero es que el cuerpo aquí llama nuestra atención, porque el hombre no se puede dar si no es por medio del cuerpo. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Decíamos antes, el cuerpo es sacramento de la persona, es decir, el cuerpo
Si no está allí el cuerpo, no podríamos darnos como seres humanos, ¿no? Los ángeles se dan como ángeles sin cuerpo. Dios tampoco tiene cuerpo. Dios se da de una forma distinta como lo hace el hombre. La encarnación de Cristo nos confía a nosotros un dato teológico esencial sobre la vivencia de este mismo cuerpo, sobre cómo darse a través del cuerpo. Pero no entraremos en eso ahora, ¿sí? Lo dejamos para el siguiente ciclo, cuando hablemos acerca de también de la pureza de la mirada, ¿no? Y la intención. Siguiente ciclo, el segundo ciclo. Mediante el cuerpo, la persona humana es marido y mujer, es decir, es este cuerpo, como decíamos antes, que tiene una dinámica, una dinamis, ¿no? Una fuerza, una energía, si se quiere, energía específica e interior que es dada por Dios y que permite al hombre darse, pero dar más de lo que él es consciente que está dando. En el acto conyugal, uno piensa que da algo, cuando en realidad está dando más que aquello que él mismo está dando. Y está recibiendo más de lo que a veces es consciente que está recibiendo. Entonces, el cuerpo no solamente cumple la intención que nosotros queremos que cumpla, sino que también va más allá de eso. Por ese motivo, la procreación abre la perspectiva propia del mismo cuerpo y le da al hombre la llave para interpretar correctamente aquello que en él es varón, aquello que en ella es mujer. Entonces, dice al final, parece alcanzarse también el descubrimiento de la pura subjetividad del don, es decir, la mutua realización de sí en el don. En otras palabras, el hombre descubre que en ese acto conyugal él vive de una forma profunda su mismo ser, su misma existencia, ¿sí? Lo descubre porque es el ámbito más íntimo que puede existir entre personas. Y siendo así de íntimo, es el ámbito en el cual la persona se da sin reservas. En el caso de existiese alguna que otra reserva, no se estaría dando a la persona, se estaría dando aquello de lo cual se es consciente que se da, pero que también se es consciente que se esconde, ¿no? Que se esconde de algo. Por ejemplo, en el uso del preservativo, de las pastillas y de otros métodos anticonceptivos, justamente no se tiene la conciencia completa de ese mismo don, porque hay algo que no se está dando, ¿no? Que es la misma potencia de la procreación, la misma potencia de la generación que está escrita en el cuerpo, y se está buscando cancelar intencionalmente hablando, ¿no? Entonces, es algo complejo. Igual es un tema que trataremos más adelante, como decíamos, totalmente referido a Manevite, sobre la paternidad responsable. Pero sepan eso, ¿no? Aquí el Papa cuando habla de este descubrimiento de la pura subjetividad del don, se refiere a este don eh, que es, en realidad, entre comillas, ¿no? Perfecto, vamos a ver que la perfección sea solamente en el cielo, pero que se busca ser perfecto, digámoslo así mejor, que busca ser perfecto. Ahora, otra cosa más es que aquí el Papa de vuelta usa la palabra descubrimiento. Descubrimiento, porque yo descubro, no invento, no creo, descubro algo que ya está dado allí. Una palabra bellísima a lo largo de todas las catequesis, ¿no? Porque justamente desvela algún misterio que está escrito en nuestro cuerpo. Siguiente. Si ciertamente la procreación hace que el varón y la mujer se conozcan recíprocamente en el tercero, que trae su origen de los dos. Por eso, ese conocimiento se convierte en un descubrimiento a su manera, una revelación del nuevo hombre, en el que ambos, varón y mujer, se reconocen también a sí mismos, su humanidad, su imagen viva. En todo esto, que está determinado por ambos a través del cuerpo y del sexo, el conocimiento inscribe un contenido vivo y real. Por tanto, el conocimiento en sentido bíblico significa que la determinación biológica del hombre, por parte de su cuerpo y sexo, deja de ser algo pasivo y alcanza un nivel y con un contenido específicos para las personas autoconscientes y autodeterminantes. Comporta pues una conciencia particular del significado del cuerpo humano vinculada a la paternidad y a la maternidad. De vuelta, es un párrafo extenso, sí lo sé, pero hay algo que no quería dejar de leer, ¿no? Que hay una cierta determinación biológica, ¿m? Que podría llegar a darse. Y es cuando el hombre busca, entre comillas, gobernar de una forma tirana su propio cuerpo.
Ese gobierno tirano, que es interesante decirlo de este modo, ¿no? Porque mismo Santo Tomás de Aquino, cuando escribe libros sobre de Renio, bueno, sobre esta además, cuando escribe de Renio, ¿m? Habla de un gobierno político y un gobierno tirano, también haciendo referencia a la política de Aristóteles. Un gobierno tirano es cuando uno, así enojado como está y con todo el poder que piensa que tiene, gobierna a los demás dando leyes que no le interesa si son justas o injustas, simplemente los gobierna, ¿no? Pero es un gobierno que no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ningún tipo de logos, no tiene una razón detrás, sino más bien y meramente la voluntad del mismo hombre que es el tirano, ¿no? En cambio, un gobierno político es un gobierno que busca ese bien común, que ordena a los ciudadanos hacia el bien común y que de hecho sirve a los ciudadanos para alcanzar ese bien común. Esto es lo que sucede con nuestro cuerpo. Uno puede realizar un gobierno político en el sentido de que reconoce el significado responsable de su cuerpo, ve las energías propias que están detrás del impulso sexual, por ejemplo, y las lleva a su plenitud, ¿no? Realizándolas conscientemente, no viviéndolo como si fuéramos animales, es decir, como meramente eh, un instinto, ¿no? Sino más bien como un impulso, una invitación a hacer algo que se realice y nosotros elegir, de hecho, conscientemente realizarlo. En cambio, la determinación biológica gobierna de forma tirana. El Papa habla de biologicismos, por ejemplo, en Amor y Responsabilidad, y en varios artículos que escribe para SNAC y Tygodnik, ¿no? Dos revistas en las cuales él acostumbraba a escribir siendo profesor en Polonia. Em, Escribía en Polonia, se publicaba en Polonia. Entonces, ese gobierno tiránico, por ejemplo, es el uso de anticonceptivos, ¿no? Es decir, cancelando aquellos que nosotros no podemos llegar a controlar, entre comillas, con nuestra propia voluntad. Por ejemplo, yo puedo elegir levantar la mano, ¿no? Pero no puedo elegir, siendo varón, no ser fecundo en un acto sexual, por ejemplo, ¿no? Lo soy, porque se es constantemente en el caso del varón. Bueno, es algo que ocurre en un tipo de problema biológico, ¿no? Pero está siempre esa fecundidad. Ahora, el tema aquí está en que busco cancelar algo que no puedo controlar con mi fuerza, es decir, algo tiránico, ¿no? No te puedo hacer cambiar de opinión, te meto en la cárcel. Fíjense ustedes que feo que suena en un ámbito político, piensen ustedes en el ámbito del propio cuerpo, ¿no? Algunos a veces dicen, bueno, si es mi cuerpo, yo tomo mis propias decisiones. Sí, pero cuidado, no es tu cuerpo, vos sos ese cuerpo, ¿no? No te reduzcas solamente a una concepción materialista y corporeísta, ¿no? Al estilo de Hobbes. No te reduzcas a eso. Vos sos más que alguien que posee algo. Vos sos justamente aquello que posees. Y eso, aquello que posees, que no es un aquello, sino que sos vos mismo, es de hecho más rico de lo que vos tenés conciencia ahora, ¿no? Pero bueno, hay personas que les gusta pensar y hay otras que no les gusta pensar. Bueno, vamos a pasar a este punto, ya terminando de esa catequesis 21. Dice, el conocimiento de que habla el Génesis es el acto que origina el ser, o sea, en unión con el Creador, establece un nuevo hombre en su existencia. ¿Sí? Otro tema importante, y algo que no dije con anterioridad, la correcta vivencia del acto conyugal se da en la conyugalidad, ¿no? Es decir, en el matrimonio. Fuera del matrimonio, el acto tiene otro nombre, ¿no? Pero a pesar de eso, el acto sexual, si quieren llamarlo así simplemente, no llega a comprenderse correctamente como una posibilidad de experimentar el significado último de mi existencia y la existencia del otro, porque está encerrado solamente en una voluntad subjetivista, si se quiere, más que subjetiva, subjetivista, así como demasiado subjetiva. El acto sexual dentro del matrimonio, que ya es acto conyugal o acto matrimonial, como le suele llamar Tomás de Aquino, ¿no? No solamente es una acción en la cual participamos los dos, realizamos los dos esa acción, sino que también por el matrimonio se abre una perspectiva distinta. No solamente la procreación, que podemos también denominar algo natural,
en cuanto al mismo acto conyugal, sino que será una perspectiva más bien espiritual, digamos, casi litúrgica, en la cual el Papa va a hacer bastante énfasis, ¿no? Al final del quinto ciclo, la liturgia del acto conyugal, la liturgia del significado esponsal del cuerpo, la liturgia del lenguaje esponsal del cuerpo. Porque la vivencia correcta de, de esto que yo soy, ¿no? De quién yo mismo soy, es a su vez un acto de religión para con el Creador. Entonces el acto conyugal puede transformarse en un acto de santidad, porque yo vivo correctamente según el Creador ha querido que yo viviese. Por ese motivo me une también con el Creador, no solamente por la procreación, ¿m? Del cual aquí el Papa habla en este pequeño párrafo, sino también porque estoy viviendo correctamente el significado originario de esta experiencia, que es la unión, ¿sí? Estoy viviendo dentro del ámbito que mismo Dios ha querido, el matrimonio. La indisolubilidad del matrimonio permite al hombre entender correctamente qué está realizando, ¿no? ¿Qué está viviendo? ¿Por qué motivo se está dando? ¿Por qué motivo está recibiendo? ¿En qué marco entra esta nueva vida? En un ámbito de indisolubilidad, el niño comprende que sus padres están allí para él para siempre, ¿no? En cambio, en un contexto social en el cual el divorcio abunda, por ejemplo, el niño corre con ciertos peligros que después se expresa de muchas maneras, ¿no? Unas inseguridades constantes. Entonces, eh, el divorcio o la mera unión natural sin matrimonio, que provee la indisolubilidad como un marco correcto para interpretar el acto conyugal, marco de interpretación correcto para el acto conyugal, dan al hombre, a la mujer y si está también el niño, una cierta inseguridad de qué va a ocurrir en su futuro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que no todos los matrimonios se mantienen unidos. Eh, Hay muchas separaciones, es cierto, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero no olvidemos una vez más, esa separación no es algo que se iba con alegría. Es decir, hay una cierta conciencia de que hay algo detrás que no se está dando correctamente como se debería dar. Es decir, el hombre es consciente de que hay una bondad originaria en el mismo sacramento, que si se hubiese dado, daría también al mismo núcleo familiar una alegría bellísima, ¿no? Pero no se pudo dar, entonces causa tristeza. Pero está la conciencia de que estuvo siempre esa posibilidad de la alegría. Por ese motivo, si bien hay que comprender de que está la separación, también hay que comprender de que esa separación duele por la misma bondad que prometía y que promete el matrimonio. ¿Sí? Bueno, sigamos. 22. Última catequesis. Dice, conoce el sentido del Génesis, ¿no? Esto es, realiza lo que la palabra hombre expresa, realiza la humanidad en el nuevo hombre engendrado. Cierto sentido, pues, se realiza a sí mismo, es decir, al hombre de persona. Y después, el 22.2, concibe y engendra un nuevo ser, semejante a él, al que puede llamar hombre, ¿no? Dice allí, he alcanzado un hombre, o un hombre me ha dado mi Dios, un hombre me ha dado el Señor, depende de la traducción que ustedes tengan. Dice, que puede llamar hombre, toma, por decirlo así, posesión de la misma humanidad, o mejor la vuelve a tomar en posesión. Esta catequesis 22 empieza remarcando un concepto que el Papa desarrolla muy bien como Karol Wojtyla en Persona y Acto en los primeros capítulos, que no tienen por qué conocerlo porque eh, es medio complejo también, ¿no? Porque el Papa aquí no explica una cosa importante. ¿Qué es esta humanidad? ¿No soy yo acaso la humanidad? ¿No? Él acá está dando por sentado de que nosotros eh, hemos leído en un punto Persona y Acto. ¿Por qué? En este libro, Persona y Acto, se habla de la experiencia que yo tengo de la acción que realizo. Bien, pero no solamente experimento esta acción como, decíamos antes, en mi caso Guido toma un vaso de agua, vaso con agua, perdón. Sino que también experimento de que yo lo puedo hacer
porque soy hombre, ¿no? Hombre en el sentido de humanidad, ¿no? Entiéndalo bien, no en el sentido de varón. Entonces, en cuanto que soy hombre, tengo la posibilidad de que libremente pueda hacer uso de las potencias motrices, mover el brazo, abrir la boca, etcétera, ¿no? Hacer todo eso, que es tan natural para nosotros. Pero aquí Papa repara en esto, en que, cuidado, si bien es tan natural para nosotros, nos habla de una participación en la misma humanidad, una humanidad. ¿A qué se refiere con humanidad? A que somos todo el género humano, que por medio de una acción comprendemos que somos seres humanos, porque la acción sintetiza varios conceptos, pero entre todos ellos la libertad, ¿no? Que es propia del ser humano, es exclusiva del ser humano. Cuando yo hago un acto libre, descubro que soy un ser humano. Y no hay acto más libre que este, que es el darse uno al otro. Entonces, en este mismo acto conyugal, en esta recíproca donación, yo descubro la humanidad. Y dice el Papa, no solamente eso, sino que también tomo posesión. Dice él, no, mejor aún, vuelve a tomar en posesión, dice el Papa. Reflexiona, perdón, sobre lo mismo. Vuelve a tomar posesión de esa misma humanidad, ¿no? Porque el hombre ya la posee, ya es consciente de que es un ser humano. Él ve al perro, lo saca a pasear, pero él no es sacado a pasear, por ejemplo, porque hay libertad. Entonces, aquí el Papa dice, el hombre, el varón o la mujer, vuelven a tomar conciencia de esta humanidad y son aquellos que la poseen, ¿no? Para realizar la acción. En otras palabras, el acto conyugal se realiza entre seres humanos. De seres humanos que al vivirlo reconocen que son de hecho aquellos que lo están realizando, es decir, aquellos que lo están viviendo como seres humanos. Y reconocen así no solamente eh, su, eh, eh, su expresión varonil o femenina, ¿no? Que uno es varón, otro es mujer, sino que también reconocen allí de que esta humanidad se expresa como varón o se expresa como mujer, en el fondo es humanidad. Aquí retomamos una concepción desde el principio, dice el Papa más adelante en esta catequesis, en que primero tenemos al hombre, pero tenemos al Ish y el Ishá. Así, en este sentido, nosotros decimos, esta humanidad hace referencia a el hombre antes de ese profundo sueño, ¿sí? Así, al unirse varón y mujer, reflejan lo que Dios en un principio quiso, ¿no? Y el hombre, el varón y la mujer, aquí reconocen aquello que ellos mismos están llamados a hacer, ¿no? Aquellos reconocen la misma voluntad de Dios. Aquellos reconocen la perfecta captación, perfecta, bueno, en cuanto a las posibilidades que se nos dan ahora, perfecta captación de qué significa ser humano, a partir de ese ser varón y ser mujer que se están dando y se están recibiendo, ¿no? Dice aquí, para continuar el tema, son como arrebatados juntos, estoy leyendo lo que está en Colorado, juntamente tomados ambos en posesión por la humanidad, que ellos en la unión y en el conocimiento recíproco quieren expresar de nuevo, tomar posesión de nuevo, recabándola de sí mismos, de la propia humanidad, de la admirable madurez masculina y femenina de sus cuerpos, y finalmente a través de toda la serie de concepciones y generaciones humanas, el principio, el misterio mismo de la creación. Acá el Papa nos remonta de vuelta, como hace Cristo, al principio. El acto conyugal, en ese mutuo conocimiento que está abierto a la procreación, nos remonta al principio, a la vivencia misma de la inocencia originaria, si uno vive correctamente esto, ¿no? A la vivencia misma de esa soledad originaria, a todas las experiencias que habíamos comentado al principio en las primeras lecciones. Bueno, todas las experiencias se pueden hacer aquí de nuevo presentes, ante la correcta vivencia de este significado esponsal del cuerpo en el acto conyugal. ¿Sí? Esto quiere decir que ambos, varón y mujer, los esposos, aquí llegan a comprender a qué están llamados, llegan a comprender el significado último de su existencia, ¿no? Uno va a decir, bueno, pero esto es demasiado, ¿no? Decirlo referido
al sexo. Pero yo digo, repito, esto no es sexo, esto es acto conyugal, es distinto, ¿no? Esto no es una copulación, ¿no? Como se da entre los animales. Estas son dos personas que libremente son conscientes de su significado esponsal, son conscientes de qué significa ser varón, qué significa ser mujer, qué significa de hecho no ser mujer para el varón y no ser varón para la mujer, y buscar de hecho esa unión que les permite comprender una plenitud de existencia. O sea, esto va mucho más allá de una reducción del acto conyugal al sexo que ni siquiera se debería llamar así porque el sexo es ser varón o ser mujer, ¿no? Pero bueno, vamos a la última de nuestras diapositivas, que es muy, muy, pero muy bella, que de hecho hace recordar un poquito el cantar de los cantares, cuando al final dice que el amor es fuerte como la muerte, ¿no? Fuerte como la muerte. La lucha contra la muerte. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Papa aquí, referido al acto conyugal. Dice, la conciencia del significado del cuerpo y la conciencia de su significado generador están relacionadas en el hombre, con la conciencia de la muerte, cuyo inevitable horizonte llevan consigo, por así decirlo. Sin embargo, siempre retorna en la historia del hombre el ciclo conocimiento-generación en el que la vida lucha, siempre de nuevo, con la inexorable perspectiva de la muerte y la supera siempre. Es como si la razón de esta inflexibilidad de la vida, que se manifiesta en la generación, fuese siempre el mismo conocimiento, con que el hombre supera la soledad del propio ser y más aún se decide de nuevo a afirmar este ser en otro, ¿no? Esto es bellísimo. ¿Por qué? Decía, yo recuerda muchísimo el, el cantar de los cantares, ¿no? El amor es fuerte como la muerte. Bueno, en el acto conyugal, en la perspectiva propia de la procreación, que está inscrita en el mismo acto conyugal, la vida lucha contra la muerte, ¿no? Pero no solo contra la muerte de que nos morimos, y que si se mueren dos y no salen dos de allí, es como si hubiera perdido materialmente o numéricamente algo de humanidad. No se refiere a eso para nada el Papa, para nada. Se refiere aquí de que esa muerte también puede darse, y sobre todo se da, como en el libro de Tobías, ¿no? Se da cuando se busca vivir el acto conyugal como una mera copulación o cuando se busca solamente una satisfacción instintiva, que es incorrecto llamarlo así en el hombre, pero hay algunos que buscan vivirlo de ese modo. Es decir, cuando se busca solamente un placer y se busca utilizar al otro, por ejemplo. Ahí hablamos de perspectivas de muerte. Cuando se busca que el acto conyugal esté cerrado solamente a aquello que yo puedo controlar materialmente, mediante, por ejemplo, un preservativo o una pastilla. Dice, cuando yo busco cancelar intencionalmente su significado procreativo, ¿no? También busco ahí, sin querer, ¿no? La persona busca cancelar algo de significado unitivo, porque no se unen dos, sino que se unen unas voluntades. Eh, Todo eso es muerte, porque lo que mata allí son las personas. Las personas terminan muriendo, terminan siendo reducidas a cosas. Las personas terminan muriendo porque terminan en definitiva en una soledad en la cual se sienten sucumbidas frente a una posible, ¿no? vivencia de un momento juntos, que en realidad es más bien un momento solitario, ¿no? Por si cada uno busca en el otro una cosa, en realidad no busca el otro, busca esa cosa. Ahora, aquí el Papa nos dice, cuidado, el acto conyugal puede caer en una perspectiva de muerte, ¿no? Puede caer en eso, pero hay un significado procreativo que busca mantener la objetividad del mismo acto conyugal para que no se encierre, como se podría cerrar una habitación, como decíamos antes, y así agrandar la mancha de humedad, sino que el acto conyugal, abierto a la procreación, permite a los esposos una correcta vivencia de toda la dinámica que tienen en sus propios cuerpos, haciendo en definitiva posible vivir como Dios quiere que se viva. Y así supera la muerte, porque está orientado no solamente a la vida del nuevo ser humano que surge o que podría surgir el acto conyugal, sino que también está orientado a la vida eterna. Como decíamos antes,
toda acción del hombre es meritoria o demeritoria. Entonces, toda acción del hombre está llamada a hacer acción de perfección para ir al cielo, para que Dios me consiga ir al cielo. Pero también el hombre puede cerrarse a esto mismo. Y esto no escapa, ¿no?, de la conciencia de los esposos cuando están realizando el acto conyugal. Hay que buscar siempre al otro, no algo en el otro. Y después, para buscar y encontrar correctamente al otro, hay que proveer de ese marco interpretativo correcto. Es vivir correctamente ese significado esponsal, que solamente puede ser así en el matrimonio.